Los viajes son en la juventud una parte de la educación y en la vejez una parte de la experiencia. Francis Bacon. Día 2. Tras una confortable noche en el Hotel Podocarpus, comienzan el día en la ciudad de Loja. Los estudiantes se levantan a las 6 a.m. a prepararse para una nueva travesía. El día comienza con un delicioso desayuno nutritivo y tradicional de la ciudad de Loja, en el restaurante del hotel. Este desayuno consta de humitas con quesillo, huevo frito y bizcochuelo lojano, acompañados con una buena taza de café pasado. Las humitas con quesillo son unos deliciosos pastelitos envueltos que se preparan con maíz tierno y queso y se cocinan en las hojas del mismo maíz al vapor. El bizcochuelo lojano es un postre tradicional muy común en la ciudad de Loja y es muy fácil de preparar. Este desayuno aportará con un alto grado de proteína por los ingredientes que contiene y ayudará a que los estudiantes se llenen de energía y buen rendimiento para disfrutar de las experiencias al máximo. Luego del desayuno, los estudiantes se dirigirán a sus habitaciones para retirar el equipaje y realizar el check-out. La nueva aventura les espera y una vez realizado esto se dirigirán al primer atractivo. Parque Nacional Podocarpus, ubicado en las provincias de Loja y Zamora, en los cantones Palanda, Loja, Zamora y Mangaritza, en las localidades de Cajanuma, Bombuscar. Ocupa 146.280 hectáreas y se encuentra en una zona de gran biodiversidad y endemismo en la región del sur del Ecuador. Esto hace que sea un testimonio claro de la influencia de las montañas en tierras tropicales, una de las principales razones de la extraordinaria biodiversidad del Ecuador. Es considerado un enorme jardín botánico por albergar entre 3.000 y 4.000 especies de plantas. Además, es un sitio ideal para los amantes de las aves, con más de 800 especies registradas. La zona donde se encuentra el Podocarpus es considerada un sitio de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. Tiene una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 22 grados centígrados. Por esta razón, junto a otras áreas de la zona como el Parque Nacional Yacuri y la Reserva Biológica Cerro Plateado, desde el 2007 forman parte de la Reserva de la Biosfera Podocarpus. Tiene un reconocimiento, el Cóndor, otorgado por la UNESCO. Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y una zona de matorral, fundamental para la preservación y continuidad de los ecosistemas del sur del Ecuador y norte del Perú. Forma parte de la lista de humedales de importancia internacional reconocida como la Convención Ramsar
y constituye en la fuente de agua que consumen los habitantes de estas provincias. En el parque, los estudiantes realizarán una caminata por los senderos del parque y visitarán la cascada La Poderosa. Después de esta caminata y encantados por las maravillas que posee el Parque Nacional Podocarpus, se dirigirán al restaurante Casa de Jones, que brinda comida casera típica de Loja, donde los estudiantes se deleitarán con un exquisito almuerzo que consta de unos deliciosos chifles, sopa de arroz de cebada. El aporte nutricional de este platillo es elevado, pues el arroz de cebada es un grano que posee fibra, potasio, fósforo y nutrientes. Como plato fuerte se servirá una deliciosa fritada. Es un plato típico ecuatoriano consumido en casi toda la serranía ecuatoriana, para el cual se necesita carne de cerdo, grasa de cerdo, ajo, comino, sal, pimienta, una cebolla paiteña, una cebolla blanca y cilantro. Para la preparación de este platillo se debe realizar los siguientes pasos. Se coloca en la licuadora la cebolla paiteña, los dientes de ajo, comino, sal, pimienta y se licúa. Luego se debe cortar el cerdo en trozos medianos y junto con la grasa colocar en una cacerola y añadir el aliño. Dejar reposar por media hora. Luego de este tiempo se coloca en una sartén junto con la cebolla blanca, los tallos de cilantro y se coloca un poco de agua. Se pone a hervir. Después de un tiempo se reduce el jugo de la carne y se retira el cilantro y la cebolla. Se deja secar y la carne se freirá en la misma grasa que han soltado. Una vez doradas, se saca y se sirve acompañada de tortillas de papa, mote, maduro frito, maíz tostado, aguacate, ensalada y un refrescante vaso de jugo de tomate. Después de recargarse de energías, los estudiantes se dirigirán al Parque Central de Vilcabamba, que queda a pocos minutos del restaurante. Vilcabamba es una ciudad ubicada en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Un valle rodeado de ríos nutridos de magnesio y hierro. Se caracteriza por estar rodeada de un sinnúmero de personas longevas que habitan este valle, conocido como la Eterna Juventud o Valle Sagrado de la Longevidad. Y es este lugar que se ha dado a conocer por la longevidad que alcanzan sus habitantes, ya que logran vivir más de 100 años gozando de buena salud. Cerca de la plaza también se ubican la mayoría de negocios, sobre todo las artesanías. En este, los estudiantes realizarán un recorrido por el centro de Vilcabamba y podrán adquirir artesanías que deseen. Asombrados de la historia de esta hermosa tierra, los estudiantes siguen su recorrido, dirigiéndose hacia el Cerro Mandango, ubicado a tan solo 28 minutos en la misma localidad. Este cerro es uno de los lugares más visitados por los extranjeros. Su impresionante forma que los ciudadanos del sector manifiestan como la forma de la cara de un inca, al verlo de manera horizontal. Los incas creían que el mundo fue construido hace muchos años y por una raza de gigantes que habitaban la tierra. Todos estos seres mitológicos modelaron la tierra a su antojo. La decoraron con animales, ríos y todo lo que ella recibe. Cuando los gigantes terminaron su trabajo, cansados por el esfuerzo realizado, se convirtieron en montañas para descansar eternamente y observar privilegiadamente su obra. Es por esto que cada vez que los incas encontraban una montaña con forma antropomorfa, la nombraban como un dios. El Cerro Mandango tiene un nombre quichua que significa Dios acostado, y que en su tiempo fue adorado por los habitantes del valle, ya que muchas personas creen que la gran roca tiene forma de una cabeza recostada sobre la llanura. Sin embargo, desde otros ángulos tiene la forma de un gigantesco templo. Después del recorrido por este maravilloso atractivo, los estudiantes se dirigirán hacia la cervecería artesanal Sol de Venado. Esta fábrica es propietaria del bosque protector El Bosque desde 1976. Abarca más de 2.000 hectáreas.
Es una fuente abundante de agua pura, potable, lo que hace posible la producción de esta cerveza tan exquisita y el agua que sirve para el servicio doméstico de miles de casas en San Pedro y su vecina parroquia Malacatos, mediante 5 canales de riego que toman del río Uchima. El agua utilizada para elaborar la cerveza artesanal Sol de Venado también viene del bosque. A continuación nos explicarán cómo se elabora la cerveza artesanal. Aquí la manera que elaboramos cerveza, compramos cebada nacional, la germinamos, pasa por 2 días de remojo, 3 días en el piso, donde la removemos cada 4 horas. De ahí lo que hacemos es lo secamos, lo tostamos, y esa cebada fresca, recién tostada, es lo que le va a dar color a la cerveza. Luego de tostarla y lo pasamos, el día de elaboración, lo pasamos a moler. Luego lo maceramos, donde le añadimos a una olla de maceración, donde le subimos la temperatura poco a poco para extraerle el azúcar de la cebada. Luego lo pasamos a hacer hervir, lo esterilizamos en esa ebullición, y ahí es donde le añadimos lúpulo. El lúpulo es una flor amarga, conservante y relajante. Lastimosamente no se da aquí en la línea equinoccial, se da en los países que tienen o lugares que tienen estaciones bien marcadas. Se necesita las 16 horas de luz para que crezca la planta, y también las 8 horas de luz durante el invierno para que florezca la planta. Es una diferencia muy grande entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial. La artesanal usa lúpulos de primera calidad y usa variedades de lúpulo que no se usa en el proceso de la cerveza industrial. Bueno, luego de la ebullición le pasamos a los fermentadores. En los fermentadores lo que hacemos es le añadimos levadura de cerveza, y esa levadura lo que hace es absorbe esos azúcares, esos dulces, y los convierte en alcohol y CO2. Ese proceso se demora una semana, pasa 2 semanas en el fermentador para que se acondicione la cerveza un poco antes de pasarle a los barriles. Cuando está en los barriles pasa unas 3 semanas madurando, y de ahí pasa a embotellar o pasa directamente a la venta en los barriles al granel. Estamos entrando al mercado poco a poco porque la producción no abastece la demanda. Entonces estamos en un punto bueno de crecimiento, ya que aquí en Ecuador estamos, creo que entre todos los cerveceros no abarcamos el 1% del mercado. Entonces es un mercado totalmente abierto. Esta cerveza tiene 6 grados de alcohol. Los estudiantes van a catar las diferentes cervezas que ofrece la cervecería. Ofrece 5 variedades de cerveza, las cuales son Centella, Ocaso, Eclipse, Cometa Especial, Galáctica India Pale Ale y Dorada Lager. Después de un gran día y haber conocido lugares de ensueño, los estudiantes se dirigirán hacia la hostería El Descanso del Toro. La hostería se encuentra en el Valle de Vilcabamba, con un clima privilegiado. Sus noches despejadas y su vegetación exuberante hacen de este pequeño valle un paraíso perdido y un punto de encuentro para turistas de todo el mundo. Los estudiantes realizarán el check-in para luego dirigirse a la cena en el restaurante del hotel y se deleitarán con una deliciosa cena que consta de quesillo con miel, yuca con cecina y una refrescante agua de horchata. Luego de deleitarse con esta exquisita cena, los estudiantes se dirigen hacia sus habitaciones y proceden a realizar sus respectivas actividades de evaluación, para finalmente descansar y renovar energías para el siguiente día de aventura.